Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. El gobierno de Estados Unidos organiza para principios de junio una cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Funcionarios de la administración llegaron a decir públicamente que todos los países del continente no estarían invitados al encuentro, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua. A los antecedentes de las cumbres de las Américas y al contexto en que tendrá lugar la próxima edición, nos referiremos en los próximos minutos. Y para eso contactamos hoy aquí en el programa con Raúl Rodríguez, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Saludos para usted y bienvenido al programa. Raúl, la primera cumbre de las Américas tuvo lugar en diciembre de 1994 en Miami, en un año particularmente difícil para Cuba, que se encontraba en un contexto económico complejo y viviendo además una crisis migratoria. ¿Qué lectura podemos dar a ese contexto y su posible similitud con la actualidad? Sí, gracias por la invitación. Siempre es grato poder participar en este programa. Es una pregunta interesante. En realidad, el contexto es parecido. Es parecido el contexto porque Cuba en este momento se encuentra en una situación económica delicada y en el 94, cuando se convocó la cumbre de Miami, la situación era parecida, lo que las causas son diferentes. En el 94 hay que recordar que había acabado prácticamente de caer el campo socialista, Cuba había perdido la mayor parte de su comercio exterior y estábamos ya en medio de lo que se llamó el periodo especial con dificultades económicas muy grandes. Esto, por supuesto, tuvo un impacto y generó, de cierta manera, el incremento de la emigración de cubanos al exterior. Y hoy nos encontramos en una situación parecida, las cosas son diferentes. O sea, estamos viviendo un momento de impacto de una pandemia global que ha afectado los sectores de la economía cubana más dinámicos como el turismo. También eso ha generado, de cierta manera, un incremento de la emigración de cubanos ante las dificultades económicas que está viviendo el país. De esa manera podemos decir que sí, el contexto es similar porque estamos viviendo parecidos, pero como te decía, las causas son diferentes. Raúl, y más allá del punto anterior, ¿en qué contexto regional nace la Cumbre de las Américas y cómo el mismo incidió en los temas e intereses de la reunión y viceversa? Claro. El 94, recordamos, como había dicho anteriormente, es un momento, el inicio de la década de los 90, cuando hay una reconfiguración del orden internacional, cae el campo socialista, el orden bipolar llega a su fin, hay un triunfalismo de las fuerzas que promueven la economía de mercado y la democracia representativa. Ya en América Latina, en años anteriores, se había venido aplicando lo que se debe llamar el consenso de Washington, que era básicamente la promoción de reformas neoliberales, o sea, la reducción del papel del Estado en la economía y un aumento de las privatizaciones y del rol de la empresa privada en muchos aspectos y del capital transnacional, sobre todo viniendo de Estados Unidos y de Canadá. O sea, y esta cumbre viene de cierta manera a tratar de reafirmar y consolidar y convocar a los líderes los presidentes o los líderes de los estados de América Latina a impulsar ese tipo de modelo basado en una economía de mercado altamente privatizada y una democracia representativa que básicamente es la alternancia entre diferentes sectores de las élites de estos países, y tiene también como antecedente la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. El punto principal, uno de los puntos principales de esta cumbre fue básicamente el lanzamiento de lo que se debe llamar el ALCA, un área de libre comercio de las Américas que implicaba un tratado de libre comercio basado en la libre empresa y la libre circulación de mercancías y muchas otras cuestiones, pero bueno, básicamente la extensión de un programa neoliberal a todo el hemisferio que básicamente beneficiaría a Estados Unidos y a Canadá.
Ocurrieron dos reuniones similares en las décadas del 50 y del 60 con el auspicio de la OEA, marcadas ambas por una intención de fortalecer el libre comercio en la región. Raúl, ¿qué importancia le ve usted a estos y otros antecedentes históricos? Bueno, en realidad sí, hubo un primer intento de una conferencia a nivel de jefe de Estado hemisférica que se desarrolló en Panamá en el año 1956. De aquí, ahí participaron solo 19 representantes de los estados de las Américas, en un momento en que todavía quedaban muchos remanentes del colonialismo en nuestra región. Es real que uno de los resultados de esta reunión fue el impulso a la creación del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que hasta hoy es uno de los pilares del sistema interamericano para hacer avanzar el modelo que Estados Unidos promueve en la región. La segunda fue en el 67, 1967 en Punta del Este, y que tuvo como principal resultado, también participaron 19 miembros, o sea, 19 estados del hemisferio, y como resultado fundamental Estados Unidos trató de promover un mayor apoyo a la iniciativa que ellos habían lanzado anteriormente, que era la Alianza para el Progreso. En realidad, si vamos a buscar el sentido y el origen fundamental de toda esta idea de las cumbres y el panamericanismo, y hay que ir a un antecedente mucho más atrás, que es entre 1889 y 1891, cuando se celebraron varias conferencias a iniciativa de Estados Unidos, en un momento en que Estados Unidos había llegado a un nivel de desarrollo que le era muy importante crear más mercados, y en este momento ya se comienza el proceso de institucionalización de la doctrina Monroe. ¿Qué queremos decir con esto? Que en estos 3 años, o sea, en este periodo, por ejemplo, se lanzó la idea de una unión aduanera, de una unión monetaria, que era buscar básicamente solidificar o institucionalizar la hegemonía de Estados Unidos desde el punto de vista económico en la región. Esto tuvo como resultado la conferencia panamericana, la creación de la Unión Panamericana en el año 1910, y después la OEA en 1948, y muchas otras instituciones que han solidificado toda esta idea de el sistema interamericano, que básicamente, en mi opinión, es la institucionalización de la doctrina Monroe en el hemisferio occidental. La Declaración de Principios de la Cumbre estableció en 1994 un pacto para el desarrollo y la prosperidad basados en la conservación y el fortalecimiento de la comunidad de las democracias de las Américas. ¿Por qué cree usted, Raúl, que la supuesta defensa de la democracia, el énfasis en ese tema en los países de América Latina y el Caribe, por encima incluso de otros asuntos mucho más urgentes o necesarios? ¿A qué apunta esto? ¿Qué oculta esa marcada intencionalidad? Sí, en realidad, como hablamos anteriormente, esta idea de la promoción a ultranza de la democracia, en mi opinión, habría que ponerle apellidos, ¿no? Es la promoción de la democracia representativa, el sistema pluripartidista, democracia representativa, que es el que promueve Estados Unidos, y el que muchos países, o una parte importante de los países de América Latina también tienen. O sea, al remarcar esa influencia, lo que está remarcando, y teniendo la opción de excluir a aquellos países que no tengan un sistema político que esté basado en esos principios que Estados Unidos promueve como principios universales para el hemisferio e incluso para el mundo. Y es una manera de también extender a todo el hemisferio el modelo estadounidense basado en esta excepcionalidad y en todos los pilares que Estados Unidos quiere. O sea, para Estados Unidos es deseable que todos los países de la región tengan como sistema político y electoral la llamada democracia representativa, el pluripartidismo, que garantice la existencia y la reproducción del sistema capitalista. Ese es el énfasis en la democracia como tal, vista como igual a democracia representativa, vamos a decir, de estilo burgués o capitalista, que se ha promovido durante todos estos tiempos, y la Cumbre de las Américas no es excepción. O sea, ese énfasis en la democracia, y después, como vimos más adelante, la firma de la Carta Democrática de la OEA y todo ese énfasis, lo que busca básicamente es extender ese modelo, y que ese modelo sea incluso hasta en un momento fuente de derecho, o sea, fuente de quien no cumpla con eso, y lo podemos ver más adelante,
puede quedar excluido de esa supuesta comunidad en que todos están de acuerdo en un sistema o un único modelo de sistema político a seguir. Hagamos ahora una pausa. Al regreso hablaremos sobre la relación de estas cumbres de las Américas con la Organización de Estados Americanos, la OEA, y cómo ha sido la presencia de Cuba en esos eventos. Así que no se aparten, que en instantes estamos de regreso en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Seguimos en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre la próxima realización de la Cumbre de las Américas en su 9ª edición. Un evento que tendrá por sede Estados Unidos y del que ya muchos hablan de su fracaso y lo califican hasta como un traspiés diplomático del presidente Biden. Y es que Washington se empeña en realizar una reunión continental excluyendo algunos países. Ante esa situación, México, Honduras, Argentina y Bolivia rechazaron la postura asumida por la Casa Blanca y anunciaron que no asistirían al evento si finalmente se materializan las exclusiones. Las naciones que integran la Comunidad del Caribe, de CARICOM, que inicialmente se habían pronunciado a favor del boicot si había países vetados, están ahora debatiendo una posición común tras recibir presiones de Washington, según confirmó el primer ministro de Belice, John Briceño, que es el presidente de turno de esta organización. Todo parece indicar que será una cumbre de las Américas sin las Américas. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmó que la reunión pecará por falta de representatividad y de respuestas a los principales problemas de los pueblos de la región. Allí Estados Unidos pretende tratar dos temas que urgen a su gobierno: las políticas migratorias y de salud. México tiene demasiado que decir sobre el primer asunto y respecto a la salud, Cuba demostró ser vanguardia mundial durante la pandemia. Es de hecho el único país latinoamericano que desarrolló sus propias vacunas y envió brigadas médicas a 20 naciones cuando la COVID-19 hacía grandes estragos en 2020. La posible exclusión de Cuba de la reunión también es considerada un grave retroceso histórico en relación con cumbres anteriores. Recordemos que La Habana participó en las pasadas dos ediciones, en 2015 en la ciudad de Panamá, donde se produjo la histórica primera reunión oficial entre el expresidente estadounidense Barack Obama y el entonces mandatario cubano Raúl Castro, y en abril de 2018 una delegación de la isla estuvo en Lima, en Perú, por invitación del ejecutivo de Donald Trump. Ahora, en 2022, paralelamente al encuentro selectivo y excluyente, voces de todas las Américas se escucharán en la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, que tendrá lugar de forma simultánea también en Los Ángeles, con una agenda cargada de temas como las consecuencias de las intervenciones de Estados Unidos en las Américas, solidaridad más allá de las fronteras y la salud como derecho humano en todo el mundo. Sobre el evento organizado por la Casa Blanca y sus antecedentes, continuamos el diálogo con nuestro analista invitado, el investigador Raúl Rodríguez, director del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Raúl, si bien la Cumbre de las Américas como proceso no nació como un producto de la OEA, ya desde la segunda reunión se fue perfilando el rol protagónico, coordinador y central de esa organización en dicha magna reunión. ¿En qué medida esa alianza o conjunción ha determinado el perfil político de las cumbres hasta la actualidad? La cumbre no es un producto de la OEA, pero la OEA ha ido ganando en presencia, sobre todo en los últimos años, como instrumento, como lo conocemos, de eso que hablábamos de la institucionalización de la doctrina Monroe
en el hemisferio. Y hoy, por ejemplo, se habla de que la Carta Democrática, la llamada Carta Democrática, quiere decir países que deben aceptar el modelo de democracia representativa, son los únicos que pertenecen a este hemisferio. Esto, para mí, tiene una idea fundamental. Es promover la idea del hemisferio occidental como un hemisferio en que hay una comunidad de intereses, en el que todos los países deben tener un sistema económico y político parecido, y todo lo que no sea así es externo a este continente. Sobre eso se montó durante muchos años la exclusión de Cuba, desde el año 62 hasta que en San Pedro Sula en el 2009 se cambió la posición, y muchos de los cuestiones que siempre se promueven como elementos extracontinentales a lo que el hemisferio es aceptable para el hemisferio, también se ha promovido de esta manera. O sea, hoy la OEA es un instrumento, básicamente lo vimos en el caso de Bolivia, para promover un tipo de sistema, un tipo de organización económica y política que es la deseable para Estados Unidos. Y en realidad la Cumbre de las Américas tiene ya mucho que ver con eso, y lo estamos viendo en los últimos pasos que se están dando en la organización de esta cumbre, que está por comenzar en unas pocas semanas. Como mencionaba hace un rato, la presencia de Cuba en las cumbres de las Américas ha sido controvertida. ¿Estaría usted de acuerdo con esa afirmación? Bueno, en realidad Cuba estuvo ausente en las primeras cumbres, ¿no? Y solo fue invitada a la cumbre de Panamá por primera vez en el año 2015. Era un momento diferente, era un contexto latinoamericano diferente al actual. Ya en la cumbre de Cartagena en 2012 se hizo evidente que para la gran mayoría de los países de la región, de los estados de la región, incluso de derecha o izquierda, era inaceptable la exclusión de Cuba en este foro que pretende unir a todos los jefes de Estado de las Américas para lograr pasos en común para solucionar los problemas de todos nuestros países. Y también fue importante porque fue la primera cumbre después del 17 de diciembre. O sea, fue la primera cumbre, fue la primera vez en que ya Estados Unidos, de cierta manera, en parte por la presión de países latinoamericanos, había encaminado un cambio de enfoque hacia Cuba, basado más en la diplomacia y en el involucramiento con el gobierno de Cuba, y el reconocimiento de que el gobierno de Cuba es un gobierno legítimo, es un gobierno que representa los intereses del pueblo de Cuba, y se invitó a Cuba a esa cumbre, donde Cuba tuvo una participación destacada, podríamos decir, ¿no? En ese momento, llevando la visión cubana de nuestro proceso y de nuestras ideas a ese cónclave que con idea más multilateral. Fue en esa cumbre por primera vez que se reunieron el presidente de Cuba y el presidente de Estados Unidos, algo que fue bienvenido por todos, o sea, que se vio con fue muy recibido por todos los jefes de Estado de la región, como un paso importante hacia una región más inclusiva y más realmente democrática, donde haya más pluralidad, más diversidad de visiones de cómo organizar la política, la economía y la sociedad. Y después también Cuba participó en la cumbre de 2018 en Lima, Perú. En esta cumbre también Cuba tuvo una participación importante y llevó una posición, aunque el contexto ya era diferente, ya estábamos en la administración Trump y había cambiado en buena medida la idea, o sea, el momento en que Estados Unidos y Cuba intentaron una relación más de vecindad y menos de confrontación, pero en ese momento todavía se estaba articulando el proceso de desmontaje, ¿no?, de todo lo que había sucedido anteriormente, y Cuba participó en esa cumbre. Estas dos participaciones, le digo, han sido muy relevantes desde ese punto de vista para dar en realidad la diversidad
de puntos de vista y de opiniones, ¿no? En todos los temas que atañan en realidad a la región, que más allá que el libre comercio y la democracia representativa, hay muchos otros problemas que tienen que ver con el medio ambiente, con la salud pública, con temas relacionados con la vida de los ciudadanos de nuestra región, más allá que un simple cónclave donde se promueva el libre comercio y la reducción del papel del Estado en la economía y la democracia representativa como modelo único a seguir. Desde la primera cumbre en 1994 organizada por Estados Unidos, no es hasta ahora que ese país vuelve a ser anfitrión y coordinador de esta 9ª edición. Era, Raúl, de esperar este intento de exclusión de naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En su opinión, ¿qué persigue Washington con esta maniobra? En realidad, sí era de esperar. Este intento de exclusión de estos 3 países que representan modelos alternativos y contrahegemónicos a el dominio de Estados Unidos en la región. Era de esperar, incluso cuando vemos que esta cumbre debía haberse realizado anteriormente. O sea, esta cumbre originalmente debía haberse realizado en el año 2020. Siempre se estaba definido que iba a ser en Estados Unidos, pero bueno, producto de la pandemia, producto de una serie de cuestiones internas y de la política exterior de Estados Unidos, esta cumbre finalmente se decide, como decía, que estuvo pospuesta en varios momentos, se decide hacer en este momento, en un momento en que Estados Unidos se está proyectando o tratando de recomponer como el líder mundial de la idea del liberalismo y de la democracia estilo occidental. Y ha marcado muy claramente la diferencia entre lo que ellos, desde su punto de vista, son las democracias y las autocracias. Una manera de definir al otro. O sea, un país que desde el punto de vista estadounidense no tenga como su sistema político fundamental la democracia representativa y el pluripartidismo, es una autocracia. Y es una manera de definir al otro, de cierta manera, lo que nosotros definimos como un proyecto contrahegemónico, y ellos lo definen como una autocracia. Y era de esperar que, incluso desde el año 2018, cuando John Bolton, de la Administración Interior, introdujo la idea de la troika de la tiranía, ya por supuesto el lenguaje es diferente. La administración Trump y Bolton tenían un lenguaje mucho más agresivo, mucho más incisivo, pero es el mismo sentido. O sea, el sentido de que estados que no tengan esa orientación, que es la más deseable para el control hegemónico de Estados Unidos, pueden ser objeto de esta supuesta discriminación en ese sentido. O sea, que sí era de esperar. Esto aún está a debate, porque ha generado importantes reacciones de muchos países de la región, países con gran peso como México, como Honduras. También se habla de que el Brasil, pero aunque Brasil no por las mismas razones, pero que tampoco iría a la cumbre. O sea que está generando importantes reacciones de los países de la región, y a pocas semanas aún no está totalmente definido, aunque la intención parece ser, y la declaratoria de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos parece ser que no van a ser invitados. No debemos decir totalmente que al final no va a pasar, porque se han generado muchas reacciones importantes de muchos países, e incluso muchos sectores importantes de estos países, incluso al interior de Estados Unidos, están hablando de que esta cumbre puede ser un fracaso por la no inclusión de estos 3 países y por la reacción que va a tener en otros países importantes de América Latina, cuando es necesario para el gobierno de Biden, después de haber pospuesto tanto la cumbre y después de no tener una visión clara de su política hacia América Latina, se lanza en esta cumbre, que puede ser un momento importante para ese objetivo. La semana pasada, el gobierno del presidente Biden adoptó nuevas medidas respecto a Cuba. ¿Usted ve algún vínculo entre la próxima celebración de la Cumbre de las Américas y las más recientes decisiones de la Casa Blanca sobre Cuba? En realidad, es posible que estos anuncios, este anuncio de una modificación no tan significativa de la política de Estados Unidos, tenga que ver con
posiciones y críticas recibidas por parte de jefes de Estado y personalidades de la región sobre el hecho de que esta administración había mantenido exactamente la política de la administración anterior e incluso en momentos difíciles como momentos de la pandemia había mantenido un sistema de sanciones coercitivas unilaterales que buscaban de cierta manera llevar al Estado cubano a la bancarrota y asfixiar económicamente al pueblo de Cuba. Es posible que ante esta situación que se da de críticas importantes a cómo se está conduciendo el proceso de la cumbre, a la exclusión de Cuba y de otros países, y a las críticas sobre el impacto humanitario de las sanciones sobre Cuba, Estados Unidos quiera de cierta manera limpiar un poco la imagen como agresor al pueblo de Cuba con estas medidas que sí, como se ha dicho, son un paso en la dirección correcta, porque levantan algunas de las restricciones importantes, pero el núcleo duro de las restricciones no se cambia. Y, por ejemplo, dos cuestiones importantísimas que tienen que ver con la gran mayoría de las cosas, que es la inclusión de Cuba en la lista de estados terroristas, no se ha cambiado, ni la activación o la entrada en efecto del título 3, que tienen efectos extraterritoriales muy grandes en términos de las sanciones y de bloqueo. O sea, si podemos hablar de alguna relación, sería una manera que tiene el gobierno de Estados Unidos, hasta desde el punto de vista de relaciones públicas, de responder a las críticas a las que se va a enfrentar inevitablemente en un foro de ese tipo, de países y de estados latinoamericanos que cuestionan el impacto humanitario que su política de sanciones ha tenido en Cuba, incluso en momentos de pandemia, que, bueno, algo que ha sido evidente. Muchísimas gracias, Raúl, por su análisis acerca de cómo llega Estados Unidos a una cumbre de las Américas ante los llamados de varias naciones para que se respete el derecho de todos los países a participar. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer participar en este programa. Gracias de nuevo. Y por hoy nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.